presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 3 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, y los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguimos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comento simplemente algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. Dice La Voz de América que el Parlamento de 2015 aprobó informe sobre situación de monómeros. En contraposición, un decreto para la reestructuración presentado por Juan Guaidó fue rechazado. Semanas atrás, la Superintendencia de Sociedades de Colombia sometió a monómeros bajo la figura de control tras identificarse situaciones susceptibles de mejora. Están claras las divisiones de la alternativa democrática y habrá que ver qué impacto tiene esto de cara a una posible transición o que se retrase una posible transición a la democracia en nuestro país. Esto lo decimos nosotros. La Comisión Delegada del Parlamento Venezolano, electo en 2015, dirigida por Juan Guaidó, aprobó este martes el informe sobre la situación de la empresa Monómeros y un acuerdo en el que básicamente se recogen sus recomendaciones. Se trata de un informe realizado por una comisión parlamentaria cuya presidenta, Viviana Lucas, presentó conclusiones preliminares la semana pasada ante la prensa luego de viajar a Colombia, sede de la empresa filial de la estatal petroquímica de Venezuela, Pequibén. Habrá que ver qué ocurre con monómeros. Decía Julio Borges, y esto lo tomo también de la Voz de América, que la continuidad del gobierno de Juan Guaidó está en discusión. Bueno, está en discusión el futuro político de nuestro país, porque, digamos, esa es la institucionalidad, la Asamblea Nacional 2015, lo que se denominó como el gobierno interino que reconoce la buena parte de la comunidad internacional. ¿Qué pasa a partir de allí? Un sector de la alternativa reconoce las instituciones de Nicolás Maduro, no lo sabemos. Pero eso se va a definir muy pronto, sin duda alguna. Sobre la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, tema que debatimos ampliamente ayer, tiene agendado acudir al SEBIN y a la DGCIN, con razón. Bueno, esto de las pintadas a última hora, esto lo decimos nosotros. Ambos sitios ya fueron visitados en el pasado por agentes de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero han escuchado ustedes en este espacio las denuncias de los familiares de los presos políticos, los que todavía están en la DGCIN, y bueno, basta leer el informe de la Misión de Determinación de Hechos para saber lo que ha ocurrido allí, lo que han denunciado las víctimas. De hecho, los familiares de presos políticos insisten en pedir al fiscal de la Corte Penal Internacional ser oídos. Pidieron ser escuchados por el fiscal, quien está en el país para una visita de 3 días para reunirse con las autoridades. Paralelamente, bueno, avanza la pandemia de coronavirus en nuestro país. De esto vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy, porque entre otras cosas se han anunciado medidas como la flexibilización ampliada para estos meses de noviembre y diciembre, con el impacto que esto puede tener en el número de casos en nuestro país. Hay naciones como China, por ejemplo, donde se han presentado nuevos brotes, están tomando medidas producto de la variante Delta, y entiendo que académicos y analistas, personalidades, tienen preocupación sobre lo que puede ocurrir en Venezuela con estas medidas como la flexibilización. Nos acompaña José Félix Soleta, exministro de Sanidad y Asistencia Social, forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Doctor Oleta, gracias por atendernos tempranito. Buenos días. No, María Alejandra, un gran placer poder atender la invitación y conversar con usted. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Le pediría un primer comentario. Hemos estado viendo algunas láminas que usted, información que usted nos envió
con tablas comparativas, tomando como referencia el número de casos reportados, al menos de forma oficial, sin hablar del subregistro, y entendemos que estamos en la época de mayor incidencia semanal de contagios desde que comenzó la pandemia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sin duda alguna, la preocupación que se genera en el momento en que el gobierno toma esta decisión de una flexibilización prolongada surge del análisis de las cifras que tenemos de los datos oficialmente informados. Cuando uno compara la situación actual, por ejemplo, el mes de octubre de este año con el mes de octubre del año pasado, cuando se tomó una decisión similar, el número de casos reportados es infinitamente mayor, de 16.891 casos. En el mes de octubre del 2020 tenemos en este momento 38.183 casos. Bueno, pues que eso es una cifra muy importante y supone que las decisiones que se van a tomar se toman en condiciones mucho más complicadas desde el punto de vista epidemiológico. No solamente el número de casos, sino el número de casos fallecidos. En octubre del año 2020 se contabilizaron 170 y en octubre de este año 422. De modo pues que hay una diferencia muy importante de casos. Se supone pues que la dinámica de la epidemia es mucho más complicada, más agresiva en este momento que lo que teníamos en 2020. Súmele usted ahora la presencia de variantes de preocupación, como es el caso de la variante Delta, que está identificada en el país. Por lo menos hay unos 11 estados donde hay identificación de esta variante. Es una variante mucho más contagiosa y capaz de producir pues enfermedad en otras personas que ya padecieron el COVID. Y por otro lado, el agotamiento de la red de servicios para poder atender la pandemia, tanto en las áreas de emergencia como en el área de cuidados intensivos, y la debilidad extrema de nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. Entendemos naturalmente, María Alejandra, que no solamente están en juego los factores que dependen del área de salud pública, sino también el significado de las medidas en términos de la interrupción que ha habido de la vida normal de los ciudadanos, en los aspectos sociales, la educación y por supuesto en la parte de la economía. Y todos estos factores tienen que ser tomados en cuenta en una forma simultánea, con consultas en cada una de esas áreas y por supuesto un análisis muy profundo para que los que tomen decisión tomen las mejores decisiones. Y debo señalarle que hasta este momento ni la Academia Nacional de Medicina ni las sociedades científicas relacionadas con este tema han sido consultadas para la toma de decisión de una flexibilización prolongada. Ahora, una de las excusas o argumentos que utiliza el régimen de Nicolás Maduro para tomar esta decisión tiene que ver supuestamente con el avance, la cobertura de las jornadas de vacunación contra el coronavirus. Yo le pedí un comentario porque otra vez hay una especie de baile de cifras que contrasta lo que dice, digamos, el propio Nicolás Maduro con los datos que manejan digamos, los médicos y gremios de nuestro país y la propia Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué puede decirnos, doctor? Lo escuchamos. Bueno, sin duda también aquí hay una opacidad muy importante en la información oficial. No se señala exactamente cuál es el porcentaje de la población totalmente protegida con 2 vacunas y la referencia que hace el señor Maduro parece referirse a aquellos que han recibido por lo menos una dosis de la vacuna. Debo señalarle que para que
la vacunación produzca un efecto colectivo, se necesita una cifra de vacunación que debe superar el 70%. Eso no se ha alcanzado, por supuesto, y es probable que ante las circunstancias de estas variantes que antes mencionamos, la exigencia de ese porcentaje para producir un efecto de protección a la población sea aún mayor del 70%. Así que estamos muy lejos de que el efecto beneficioso de la vacunación se impacte sobre la vida general de los ciudadanos y pueda haber un descenso significativo del número de casos graves y de hospitalizaciones y por supuesto de casos mortales. Así que todavía estamos muy lejos de alcanzar ese objetivo y en el mejor de los casos, en el primer trimestre de 2022, alcanzaremos esa cifra deseada de un 70%. Bueno, de hecho, la última declaración que ofreció Nicolás Maduro hace un par de días, él decía que el 67% de la población está vacunada y que ya en varios estados, 9 estados del país, habían superado el 70% de la población inoculada. Yo le pedí un comentario sobre este tema, doctor, lo escuchamos. Bueno, definitivamente si usted habla solo de los porcentajes y no habla de las cifras, valores absolutos, pues difícilmente puede tener confianza y seguridad en esa cifra. Definitivamente hace falta una vocería que sea creíble, una vocería que presente los datos con transparencia, que se ofrezcan esos datos para un análisis contrastable y poder evaluar efectivamente los estados, las áreas en donde se hayan alcanzado esas supuestas cifras. En la práctica eso es imposible desde el punto de vista operativo. Escasamente un 25, un 26% de las personas hayan recibido en este momento las 2 dosis de vacuna, y esto está concentrado fundamentalmente en el área central del país, el área metropolitana de Caracas. Y en el resto del país las cifras son mucho menores de cobertura de vacunación, y en la medida en que se separa un sitio particular, por ejemplo en el estado Bolívar o en Amazonas o en Apure, estas cifras pues disminuyen sustancialmente. Así que yo lamento contradecir esa información oficial, y definitivamente no se traduce en cifras que son confiables. Ahora, yo le pregunto, doctor, porque en estas tablas que usted nos enviaba, vemos cómo efectivamente estamos como en la etapa de mayor incidencia de la pandemia en nuestro país, incluso mayor que la que sufrió Venezuela en el año 2021. Yo le pediría un comentario si esto tiene que ver o no, si hay pruebas del impacto de la variante Delta en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjense, la variante de Delta fue identificada oficialmente en primera, segunda semana de julio de este año. Y hasta este momento no hay una información oficial detallada de la extensión y de la importancia que tiene la variante Delta en el país. No se sabe porque efectivamente no hay información del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Lo que sí sabemos, pues, lo que se ha filtrado en esas ruedas de prensa, que por lo menos hasta el mes de septiembre, unos 5 o 6 estados estaban afectados ya por la variante Delta. Pero es una variante que tiene una capacidad de transmisión muy rápida y una diseminación muy rápida. Y lo más probable es que ya esté en este momento, esté materialmente en todo el país y sea dominante por lo menos en 4 o 5 estados. Sin embargo, no disponemos de las cifras para poder afirmar con toda precisión esto. Sí sabemos que en los estados y en las áreas en donde
se admitió que existía la variante Delta, sabemos que el crecimiento porcentual de casos mes a mes se ha multiplicado. Por ejemplo, en el área metropolitana de Caracas, Miranda y en La Guaira, sabemos que en estos tres estados se ha multiplicado rápidamente, hay un incremento de por lo menos 3 veces el número de casos que había en el mes de julio. Así que coincide el aumento de casos en el área central con la identificación de la variante Delta con características probablemente dominantes en el estado Miranda y en el área metropolitana de Caracas. Si eso se reproduce en otras áreas del país, pues bueno, podemos esperar que la flexibilización continuada facilite la transmisión de la enfermedad y se disemine mucho más rápidamente de lo que se puede esperar. Debo señalar que estas cosas uno aprende con los errores, y lo ocurrido en octubre, noviembre del año pasado debería servir de una lección, porque precisamente en el primer trimestre de 2021 tuvimos un ascenso muy significativo de casos, que es lo que estamos viendo ahora. Y esa reflexión debe hacerse de nuevo para tomar las decisiones apropiadas de no hacer la la flexibilización ampliada, sino restringida a aquellas áreas en donde la transmisión de la enfermedad no es tan intensa. Pero es que además a esto hay que agregar, doctor, el inicio de clases presenciales y la campaña electoral. Yo le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su opinión, análisis acerca de estas decisiones, el impacto que puede tener en el número de casos de coronavirus en nuestro país, tomando en cuenta la información que usted comparte con nosotros. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram, o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap, y despídete del dolor. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos, hablando el día de hoy acerca del avance de la pandemia de coronavirus y la incidencia que va a tener en la práctica las decisiones anunciadas por el régimen de Nicolás Maduro, que tiene que ver con la flexibilización ampliada, el regreso a clases presenciales, y hay que agregar la campaña electoral de cara al evento de noviembre. Nos acompaña el doctor José Félix Solete. Yo le dejaba la inquietud, doctor, ¿es posible proyectar el impacto que estas decisiones van a tener? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuál sería su recomendación en la práctica? Leíamos con atención el documento que nos envió, suscrito por la Academia Nacional de Medicina y varias organizaciones vinculadas al sector salud en 2020. Ya en esa época se mencionaban algunos elementos a tener en cuenta para las políticas públicas, para la aplicación de políticas públicas de cara, o para hacer frente, mejor dicho, a la pandemia. ¿Lo escuchamos? Bueno, en el caso de la parte educativa y, por supuesto, los aspectos sociales, todos anhelamos regresar a una situación más normal, con menos interrupción,
Pero lograr esos anhelos supone un análisis muy cuidadoso y ver la capacidad de respuesta que tiene cada sector. En el área educativa, mire, es muy importante ofrecerle a la familia, a los niños, por supuesto al personal docente y de apoyo, todas las condiciones para un regreso seguro a clases presenciales. Eso en este momento es muy ideal, pero no es una realidad. Hay dificultades enormes en la infraestructura, en la planificación y en la organización de esa respuesta, y vea la falta de planificación cómo se aprecia. Si usted ofrece en este momento vacunación, población estudiantil, cosa que nadie puede objetar, pero la está ofreciendo en un momento inapropiado, porque en todo caso eso ha debido ocurrir antes de que se abran las clases, para poder proteger a la población estudiantil. Y usted tiene que proteger también a los maestros, y los maestros escasamente han recibido un 50% de esa población ha recibido una vacunación efectiva. De modo tal que se rompen elementos fundamentales de planificación. Usted tiene población vulnerable y expuesta a riesgo que no ha sido vacunada y sin embargo está ofreciendo la vacunación a personas que no están en ese nivel de prioridad. Así que esto está reflejando un tema de una deficiente planificación, pero también de educación al público, de comunicación de riesgo para la gente en general. Si usted no ofrece un mensaje creíble, las personas no atienden las recomendaciones que se hacen. Así que tiene que haber una vocería creíble. Lo primero que todo tiene que ser una vocería creíble con conocimiento técnico. Y lamento decir que los voceros del gobierno carecen de esa capacidad. Por lo tanto, se nos genera la prolongación de la crisis. ¿Por qué? Porque usted va a tener que interrumpir, si tiene brotes epidémicos en diversos sitios, usted va a tener que interrumpir esas actividades nuevamente. Y se produce un fracaso de las decisiones que se van a tomar. Lo primero es que uno tiene que hacerlo por niveles de riesgo, tiene que hacerlo por nivel prioritario, y la capacidad de respuesta que se haya dado. Si usted reúne esos criterios y reúne esa información, usted va a tomar decisiones más acertadas. Y eso es lo que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud en un conjunto de recomendaciones en noviembre y diciembre del año 2020. Lamentablemente, las decisiones que se están tomando en el país están divorciadas, muy separadas de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud para la flexibilización de medidas de cuarentena. ¿Es posible proyectar el impacto, la incidencia de estas medidas, doctor? Y me refiero a la flexibilización, el regreso a clases presenciales y la campaña electoral. Mire, este va a ser otro factor que por supuesto va a propiciar la transmisión de la enfermedad en la medida en que se reúnen personas, se rompen el distanciamiento físico, se hacen reuniones en espacios cerrados y se multiplica pues la movilización de las personas. Entonces se suman otros factores, son factores que dependen de la época del año, las festividades, la ruptura de las reglas fundamentales de cuidado personal, de distancia personal, y por supuesto estos elementos que privan mucho en las decisiones que se han tomado, que son los aspectos políticos, el interés político de movilizar a grandes grupos de población para las votaciones y para todo el proceso pues que precede a la votación. Así que son factores que en este momento van a facilitar sin duda alguna, y usted puede tener certeza de que el primer semestre del año 2022
con los escenarios ya conocidos, tengamos un número mayor de casos y una mayor dificultad para controlar la epidemia, ya que no tenemos todavía y no vamos a tener todavía los porcentajes de cobertura de protección de población que incidan en el comportamiento de la pandemia. La agencia EFE hace un par de días, doctor, destacaba declaraciones de Nicolás Maduro anunciando que la semana entrante llegarían vacunas para niños mayores de 2 años sin detallar cuál será el fármaco que se va a utilizar en esta población. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Bueno, que lamentablemente esa declaración genera más incertidumbre y dudas, especialmente en los padres. Mire, los padres tienen pleno derecho de decidir el momento de vacunar a sus hijos y tienen que hacer esa vacunación sobre la base de la confianza que le inspiren esas vacunas. Si usted no dice ni siquiera el nombre de la vacuna, pues mire, el padre duda y con toda sobrada razón. Así que en este momento se necesita, como digo, una vocería creíble, confiable y que los productos que se ofrezcan sean de calidad, seguros y efectivos. Si no se reúnen esas condiciones, pues mire, cualquier oferta que usted haga, y más si se hacen ofertas de candidatos vacunales que no han sido reconocidos mundialmente en su eficiencia y en su seguridad, bueno, naturalmente este tipo de cosas generan inquietud, ansiedad y por supuesto una negativa que se estimula una negativa a no vacunar. Por lo tanto, aquí se requiere transparencia en la comunicación de riesgo y una claridad absoluta desde el punto de vista técnico para poder orientar las mejores decisiones en política pública. Por este tema, doctor, la Academia Nacional de Medicina expresó su apoyo a la vacunación de adolescentes con la vacuna de Sinopharm, la vacuna china de Sinopharm. Sin embargo, insistió en que las candidatas vacunales Abdala y Soberana 2 de Cuba no deben ser utilizadas para inmunizar a la población porque no cuentan con reconocimiento internacional. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, comparto plenamente ese criterio técnico, de hecho por expertos de la Academia Nacional de Medicina. Es una recomendación plausible y ojalá el gobierno tome en cuenta esa recomendación porque proviene de las personas más calificadas y con más experiencia. Y ojalá el gobierno oiga y no cometa errores. Finalmente, doctor, comentaba al inicio y antes de comenzar la entrevista lo que está ocurriendo en otros países como China, producto del incremento en el número de casos de coronavirus. Este gobierno estaba animando ayer o anteayer a la población a hacer acopio de comida. Muchos interpretaron que esto tenía que ver con el tema de nuevas medidas o anuncios de posible confinamiento por la incidencia de la variante Delta en ese país. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, es una preocupación mundial, sin duda, y en el caso de China, se sabe que China es uno de los países que probablemente ha sido más estricto en las medidas de restricción de movilización. Ahí hubo regiones enteras, ciudades enteras confinadas, encerrados en sus pequeños apartamentos durante meses enteros. Todavía no nos podemos imaginar, de acuerdo con la información disponible, afectada por una censura muy intensa del régimen chino, no nos podemos imaginar la magnitud real del número de personas fallecidas o del número de personas afectadas durante la primera onda del COVID y probablemente no lo sepamos nunca, pero lo que sí sabemos es que una respuesta de esta naturaleza nos está hablando de la debilidad de sus programas actuales y la necesidad de ir otra vez a una decisión tan dura, tan rígida, tan exigente
como es la restricción de movilización y la necesidad de buscar reservas de alimentos para cubrir periodos prolongados de cuarentena de la población. Recuerde que son millones de personas que viven en ese país y es muy fácil la transmisión de unos a otros, y debería ser pues una alerta para el resto de la población de los países si no se cumplen en conjunto todas estas reglas. Y con eso quiero señalar el énfasis que quiero dar a esto. No es suficiente la vacunación, no es suficiente los controles epidemiológicos, no son suficientes las medidas de cuarentena. Tiene que haber también un comportamiento social ejemplar en donde todos los ciudadanos cumplamos las recomendaciones y las exigencias que se hacen para, entre todos, hacer el control efectivo de la pandemia. Es un trabajo colectivo, complementario, la acción de las vacunas, un buen sistema de salud, una información adecuada y, por supuesto, que se tomen las mejores decisiones para que no se interrumpa la vida social, económica y educativa de un país. Doctor José Félix Oleta, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, exministro de Sanidad y Asistencia Social, quien forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional y de la Alianza Venezolana por la Salud, bueno, expresando opinión y análisis acerca de este tema, la incidencia del coronavirus. Todavía estamos en pandemia, el impacto que va a tener en la práctica estas decisiones, estos anuncios, sin consultar aparentemente a especialistas, a la academia, en nuestro país, de aprobar una flexibilización ampliada. También está el regreso a clases presenciales y, bueno, esta campaña electoral de cara al evento de noviembre. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Judy León, presidenta de la Federación de Colegios Regionalistas de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Elena. Gracias por la invitación. Gracias por atendernos. Yo le pediría un primer comentario acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con la pandemia de coronavirus en nuestro país. El número de casos, nos decía el doctor José Félix Oleta hace algunos minutos, que, bueno, en Venezuela se está presentando la mayor incidencia semanal desde el comienzo de la pandemia, según datos oficiales. ¿Qué puede comentarnos? La escuchamos.
Bueno, así como lo dijo el doctor Oleta, nosotros también incidimos en esa opinión, esa percepción también, de acuerdo a los datos que ha administrado por supuesto, el gobierno sobre cómo se está desarrollando la pandemia, ¿no? Lo importante de esto es que, a pesar de que eso es así, vemos con preocupación de que estamos hablando de una flexibilización. Estamos de acuerdo de que si supiéramos de verdad, de forma real, por las capacidades de diagnóstico, tomar medidas sobre ese particular, de cómo se desarrolla, debiéramos de tener medidas en diferentes estados, porque la pandemia se va comportando de diferente forma, ¿no? Otro aspecto que debemos de tomar allí, bueno, de que en estos momentos, a pesar de que no tenemos las capacidades diagnósticas y hemos dicho que nosotros tenemos una epidemia como dice, en perspectiva, porque no la conocemos, cómo se desarrolla por esas capacidades, tomamos algunas medidas sin ninguna elemento que sustente y que nos permita, porque, bueno, el Estado no da la información adecuada para que nosotros podamos visibilizar de que cómo vamos o dejamos de ver, y no tuviéramos opiniones como las que estamos hablando ahorita, y estuviéramos llamando la atención como la que hemos hecho algunas opiniones sobre algunos aspectos que debemos de tener en cuenta sobre algunas medidas que se han tomado, ¿no? Es evidente que para estas decisiones no fue consultado el gremio de bioanalistas, ¿correcto? Claro, nosotros hemos sido muy responsables en decir sobre los elementos que, como aspecto principal, de que lo ha dicho las organizaciones internacionales en el plan de respuesta y preparación de los países, de cómo debe uno abordar la pandemia, ¿no? Y una de las primeras, desde el punto de vista transversal, son los laboratorios en la parte del diagnóstico, ¿no? En la medida que nosotros tenemos mayor capacidad para diagnosticar, por supuesto, identificar el virus, bueno, en esa medida nosotros vamos a poder tener la información adecuada, cuáles son las medidas desde el punto de vista político-sanitario que debiéramos de hacer para abordar el tema. Y lo hemos dicho, todavía continuamos con los 7 laboratorios a nivel público, que ya conocemos cuáles son. Además, lo único que se ha aperturado un poco son algunas pruebas rápidas de diagnóstico, como la antigénica, que han permitido poder utilizarlos los laboratorios privados, o sea, laboratorios privados que están habilitados, que están controlados también por una serie de elementos reglamentarios para poder tú hacer esa prueba, ¿no? Pero sin embargo vemos otros aspectos que y lo hemos denunciado nosotros y hemos hablado con la Contraloría Sanitaria personalmente, porque debemos de tener un control sobre eso, porque si vamos a permitir de que va a haber una apertura para que el privado pueda hacer pruebas rápidas, no estamos hablando pruebas moleculares, porque eso también no son muchos laboratorios que se pueden hacer esas pruebas en el privado. Sin embargo, hemos visto con preocupación sitios donde se anuncian que hacen pruebas rápidas y hasta de PCR, y son mentiras y son unas tomas de muestras, y bueno, que ponen en riesgo también el bienestar, pues, de la población, porque están utilizando algunos sitios a los cuales no están debidamente autorizados, ¿no? Entonces hay una serie de aspectos allí, y además que tenemos una información que no es la adecuada, oficial, y además de la que pudiéramos tener aumentar la información en lo oficial, tampoco no se reportan las cantidades de casos que pudiera ser positivo en un momento determinado, ¿no? Decía usted en una entrevista hace algunas semanas que el 89% de los laboratorios en Venezuela se encuentran inoperativos. ¿Esto es correcto? Sí, eso es verdad, pero exactamente para abordar cualquier enfermedad. O sea, no estamos hablando de la identificación
el virus SARS-CoV para tú conocer de que tenemos un caso de COVID, ¿no? Estoy hablando de todo ese proceso de desarrollo de la enfermedad, cuando a ti te da la enfermedad y esos laboratorios no te dan a ti la respuesta necesaria ni para el COVID ni para cualquier otra enfermedad que tú puedas tener en un momento determinado y que debemos utilizar lo que es el Sistema Público Nacional de Salud. Y eso lo hemos dicho, no es un proceso, ¿no? Este deterioro de los laboratorios, y no tenemos un hashtag que dice laboratorios en el piso, porque es verdad, están en el piso, porque no se han resuelto los problemas en el tiempo. Entonces, cuando llegamos a estos momentos, bueno, los laboratorios están en unos puntos que para poder nosotros abordar la situación, bueno, tendríamos que tener una voluntad política de verdad, de manera positiva, para poder nosotros prestar los servicios con otros aspectos que como no se han resuelto, el mismo trabajador y por supuesto los profesionales de análisis han dejado de estar en los laboratorios porque sus condiciones, además laborales, las buenas prácticas que no puedes hacer y además que tú no puedes mantener a tu familia, entonces han buscado otros aspectos para poder sobrevivir en este momento, que los que lo han emigrado. Entonces renuncian y bueno, vamos a tener otros factores que van a incidir si llegara a existir la voluntad política en resolver el problema del sistema, para que esos laboratorios estén a la disposición de, como dice la Constitución, de la ciudadanía, ¿no? Usted decía que solo el 5% de los laboratorios en todo el país puede practicar todos los exámenes en este momento. ¿Eso es así? Los laboratorios no están en la capacidad de hacer los exámenes que te solicite el médico en un momento determinado para resolver tu problema de salud. ¿Ok? ¿Cómo decirle? Para que un ciudadano que va al Sistema Público Nacional de Salud y quiere hacerse, aunque sea una hematología, tiene que recorrer 10 laboratorios del sistema público para poder lograr hacerse una hematología. Con relación a los reactivos, ¿qué puede compartir con nosotros? Porque da la impresión que efectivamente esto forma parte de un problema estructural, pero es que ni siquiera durante la pandemia se han tomado medidas para resolver esta situación. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, nosotros también denunciado y visibilizado, ¿no? Que a pesar de que estamos en una situación que debemos de tomar algunas medidas para tener por lo menos la mitad más uno de los laboratorios en funcionamiento para abordar la pandemia. Es más, hemos dicho que esos 47 hospitales o centros hospitalarios que se llaman Centinela debieran estar funcionando sus laboratorios el 100%. Sin embargo, eso no ha sido así. Más bien esos 47 laboratorios, el 20% solamente es el que funciona, que pudiera hacerse una hematología, una glicemia urea, pero todo lo demás, todo lo que sea de que pueda tener un paciente en un momento requerir, en un momento, ya bien sea en el proceso, o que quieras conocer si su paciente tiene COVID o no, porque tiene que hacerse una prueba molecular, o sea, el PCR. Entonces, ¿qué significa? Tiene que ir al privado. Y entonces es lo que estamos denunciando. Entonces, si tenemos un sistema que dice que la Constitución, que debe ser universal, gratuito, o sea, descentralizado, interdependiente, solidario, con todas esas premisas, y tú vas al sistema y no consigues, tienes que ir al privado, entonces algo está sucediendo que no conocemos nosotros. Entonces, que hay una política que de privatización del sistema y no lo conocemos. Pues llevamos tiempo, no estamos hablando de ahorita, estamos hablando en pandemia, que no se ha resuelto ni siquiera el problema que teníamos anteriormente para este caso. Sobre el tema de las vacunas, tengo que preguntarle, hace algunos minutos conversamos con el doctor José Félix Soleta sobre los anuncios que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro, la inmunización, por ejemplo, de niños a partir de 2 años, ¿qué es el criterio desde la Federación del Colegio de Bioanalistas? La escuchamos. Bueno, en este punto nosotros lo hemos
o sea, responsablemente también lo hemos notificado. Nosotros somos unos profesionales de la ciencia, ¿no? Y por supuesto deben cumplirse una serie de aspectos para que nosotros podamos decir de que algo, o la vacunación, o estos biológicos que son todavía están en fase de investigación, puedan ser colocados, ¿no? Por ejemplo, nosotros en estos momentos, porque ya hay información y evidencia que se han hecho en otros países sobre la vacunación de los adolescentes de 12 en adelante, ahí está la evidencia de lo que podemos nosotros decir científicamente que están cumpliendo todos los elementos de consideración para decir que todo y un aspecto importante, no es que son vacunas, esos son nada más unos prototipos de vacunas que como la emergencia están colocando para resolver una situación que ya hemos tenido con las evidencias que podemos minimizar los efectos de lo que es la enfermedad COVID, ¿no? Porque no quiere decir que porque tengamos vacunado no pudiéramos tener el desarrollo de la enfermedad, ¿no? O sea, que tenemos que seguir con nuestra protección, con tapabocas, distanciamiento, lavado de las manos, evitar las conglomeraciones, lugares abiertos, todas esas cosas las tenemos que hacer. Pero lo que tenemos ahorita hasta este momento, porque estamos hablando en este momento que son las 7:40, por ahí debemos estar por esos minutos, no tenemos evidencia científica que nos pueda a nosotros dar las herramientas necesarias para decir que los niños de 2 años en adelante, hasta los 2, pudiéramos vacunar y aplicar una... Entonces estamos esperando de que todo eso se desarrolle y en la medida que eso se desarrolle, que tengamos la evidencia y todo lo que... Bueno, no tendríamos nosotros ninguna situación especial de decir que no se puede vacunar, no, porque nosotros somos pro vacuna, la vacuna tiene un beneficio y se ha demostrado y bueno, y así en otros países hemos obtenido información de que vamos a poder minimizar lo que es el efecto de lo que es la pandemia como elemento de desarrollo de un país, ¿no? Cumpliendo por sobre todos los requerimientos y bueno, y a medida que vaya avanzando la ciencia, nosotros vamos a ir controlando lo que es la enfermedad, como ha sucedido con otras enfermedades que han surgido. Tengo que hacer una breve pausa para ir a policía. Yo le ruego que permanezca unos minutos más a nuestra invitada. Quisiera hacer referencia efectivamente a la información que se maneja o no sobre las vacunas o los candidatos vacunales cubanos, Abdala y Soberana 2. Comentábamos con el doctor José Félix Soleta el criterio de la Academia Nacional de Medicina. Esta institución apoya la vacunación de adolescentes con Sinopharm, una de las vacunas chinas, pero ha insistido en que estos candidatos o fármacos experimentales no deben ser utilizados para inmunizar a la población porque no cuentan con reconocimiento internacional. Quisiera saber si es el criterio que comparte el colegio, la Federación de Bioanalistas. Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza
en Laboratorio Clínico. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablamos en esta parte del programa con Judy León, presidenta de la Federación de Colegios de Analistas de Venezuela. Y yo le dejaba una inquietud al cierre del programa sobre la posición que tiene el gremio que representa a nuestra invitada con relación a la vacunación de niños y adolescentes, los criterios que ha expresado la Academia Nacional de Medicina, sobre todo referidos a estos candidatos vacunales cubanos. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, nosotros como gremio y por supuesto profesionales de la ciencia y porque estamos formados para ello, lo hemos dicho de manera contundente. Nosotros no estamos hablando de que si el país X ha producido un candidato vacunal para enfrentar la pandemia, o sea, no estamos hablando porque sea de un tipo o de otro, sino las condiciones que debe cumplir para que eso pueda ser colocado en los seres humanos, como lo dicen todos los protocolos y procedimientos para ello, ¿no? Por eso decimos que es una candidata a vacunar todavía. Y la información que tenemos hasta ahora científica nos permite decir que no tiene los elementos necesarios para que otros países, porque eso lo sabemos nosotros, solamente supuestamente esa investigación está en pleno desarrollo en el país que estamos hablando, que es Cuba, y todavía dentro de ese mismo país no se han dado las informaciones necesarias, ¿verdad?, investigativas, si ha pasado de la fase 2 a la fase 3 y cuáles son la información científica que se ha obtenido en el desarrollo de esa investigación. Entonces, hasta tanto no se den todas las evidencias necesarias, se cumplan todos los elementos para que eso sea, esa candidata a vacunar pase como las otras vacunas, por ejemplo, la Sinopharm y la Sinovac, que se han hecho algunas investigaciones científicas de ese grupo etario que estamos hablando de 12 a 18 y han presentado las investigaciones a nivel internacional, se han revisado todas esas evidencias y bueno, y estamos de acuerdo a todas los elementos secundarios que pudiera presentar y se ha visto que sí tiene una eficiencia y una seguridad adecuada para ese grupo etario. Bueno, nosotros, por supuesto, científicos, avalamos el de 12 a 18 con la Sinopharm y la Sinovac, pero la de Abdalá y la Soberana 2, bueno, estamos todavía en ese proceso de investigativo y entonces, bueno, hasta que no cumplan los requerimientos y cumpla todo lo que es protocolar, no podemos hablar de algo que no desconocemos esas evidencias, ¿no? Entonces, por supuesto que avalamos lo que dice la Academia. Cada vez que la Academia ha colocado varios boletines, además la Academia de la Ciencia, Matemática y Ciencias Naturales también han hecho pronunciamientos, las sociedades científicas, también la de Sociedad Científica de Bioanalistas, también hemos hablado de las vacunas, de todos los protocolos que debemos cumplir para que esas prototipos de vacunas pasen a ser colocadas de emergencia con todas las evidencias que es responsabilidad cada país, porque cada país tiene una norma y unos procedimientos para poder colocarlo dentro de su mismo ciudadano, o sea, su población, pues claro, de expertos que estudia pues todos los elementos que se han obtenido de ella y puede decidir que se coloque, situación que nosotros todavía no hemos tenido la autorización del Ministerio del Poder Popular para el Instituto de Higiene que diga de que todos esos protocolos que tiene el país para que se coloque alguna o medicamento o llámese vacuna a su población tenga los requerimientos adecuados para ello, entonces no podemos decir de que podamos estar de acuerdo o no colocación de
esa vacuna, ¿verdad? Ese prototipo de vacuna en esa población de 2 a 12 años cuando no tenemos evidencia en este momento. Judy León, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, presidenta de la Federación de Colegios de Analistas de Venezuela. A nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.